Les voy a platicar cómo es que surge este libro, por qué lo hice, qué generó en mí cuando lo hice, que desde luego que generó cosas. Creo que si un escritor inicia un libro y termina siendo la misma persona cuando lo acaba, entonces no valía la pena haberlo escrito. Eso también lo puedo pensar de un lector. Si uno lee un libro y termina tras leerlo igual que al iniciar, ese libro no le generó, no le confrontó. Un libro nos tiene que cambiar. Un libro es una oportunidad para modificar nuestra percepción de las cosas, nuestros paradigmas, nuestra cosmovisión. Les voy a platicar cuál es el contenido de este libro, cómo se hizo este libro, que utilizó una metodología distinta a los libros anteriores que yo he hecho, y también qué es lo que yo he visto a partir de este libro en la gente que lo ha leído y en mí mismo cuando lo he leído, que desde luego que lo he leído después y también tiene alguna repercusión. Bueno, todo inicia con la muerte, la conciencia de la muerte. En otros libros yo he hablado de la muerte y quienes me conocen de hace más años saben que solía hablar a veces como del tema de la muerte, pero no es lo mismo hablar de la muerte cuando no se tiene hijos y cuando se tienen hijas. Este libro surgió en el momento en que estaba la etapa de la pandemia más fuerte, y una de las cosas en aquel 2020 finales, 21 inicios, sobre todo 20, una de las cosas que generó la pandemia, al menos en mí, no sé si en ustedes, quizá en mucha gente, fue la conciencia clara y rotunda de que moriremos, que es algo que en sí ya sabíamos, pero al ver morir a personas cercanas o al saber que eso sucedía, o amigos de, o a gente alrededor, esa conciencia de muerte se hace más patente, más clarificada. Al saberlo, al notarlo, me hice una pregunta muy concisa y es: ¿qué sucedería si yo muriera? Y lo primero que me quedó muy claro es, dejo a mis hijas, mis, que es plural, y ahora les explico por qué es solo Sofía y no la otra hija, que esto no lo había dicho en ninguna presentación, pero lo voy a decir hoy porque es la última, entonces tiene que decirse. Me quedó claro que al morir había muchas cosas que yo no le había dicho, había muchos mensajes que yo había pensado decirle y no había tenido el espacio, el tiempo, la valentía, la oportunidad, la fuerza, la forma, el estilo, el modo de decirlo, simplemente no lo había hecho. Y entonces caí en cuenta que había que decirlo. En medida que empecé a escribir el libro, noté que eso nos pasa a muchísimos que somos padres. Queremos decirle algo a nuestra hija y por algún motivo no se lo decimos. Nos da miedo, no encontramos las palabras, o a lo mejor no hemos llevado el suficiente trabajo personal como para hablar con ellas. Y entonces nos disfrazamos de personas de autoridad, de personas fuertes, de personas dominantes, de personas que tienen la capacidad y el don de decirle cómo vivir, de diseñarle un plan de vida, un proyecto definido, una serie de valores ya perfectamente categorizados y estructurados para que simplemente se sometan. Pero todo eso no es realmente ser padre. Así que me llevé a la encrucijada de qué significaba para mí ser papá. Y si un papá lee este libro, se tendrá que conducir a ese punto. ¿Qué ha sido para mí ser padre? Al seguir escribiendo, surgió la otra gran cuestión de cómo fue mi padre conmigo. Y lo has dicho bien, hubo que encontrar al Héctor chiquito, al Héctorini, que era como Hectito y que le decían Tito, que era chiquito y chinito y gordito. Y la verdad es que no hablaba mucho conmigo, mi papá.
él mostraba su cariño de la manera en que podía. Que esto es algo muy importante. Cada persona puede de diversas maneras y cada persona también tiene distintos estilos. No iba a esperar yo que me escribiera un libro, Ética para Héctor. Habría estado muy bien y lo hubiera atesorado mucho. Quién sabe cuántas veces lo leería al año, honestamente. Sí, lo leería mucho. Pero esa no fue su manera, no fue su estilo, y tuve que reconciliar con las cosas que faltaron, que hubiera querido, que hubiera esperado y que no estuvieron. Pero también con la valentía de no reiterar ese sistema. Es decir, si algo fue de una manera, no por eso hay que reiterarlo, hay que repetirlo. Uno tiene que enfrentarse con sus propios monstruos, fantasmas, tergiversaciones de la realidad, frustraciones, miedos, culpas, como para entonces poder hacerlo de una manera diferente. Pregúntense ustedes cómo ha sido su papá con ustedes. O si eres papá, trata de preguntar cómo has sido tú. Y vean cómo es difícil evaluar eso. Pero también hay una parte que uno puede decir, hubiera podido ser de otro modo. Pero hay otra parte que puede decir, y hubiera podido ser peor. Y hay otra parte que dice, y hubiera podido simplemente no ser. A diferencia de los otros libros que están más centrados en generar como una especie de conciencia intelectual, la meta en este libro fue generar conciencia emocional y provocar que la persona que lo lea sienta, no necesariamente que piense y estructure y ordene y jerarquice, sino que sienta. Y eso a mí como autor me implicó también hacerlo. Entonces fue una manera de escribir muy diferente, porque no es desde el esquema y la teoría, sino desde el sentimiento, la experiencia y la vivencia. Fue de lo empírico a la teorización y no desde la teorización a la teorización. Tuvo que descender, tuvo que encarnar y tuvo que sangrar también. Así que no fue un proceso realmente sencillo. El subtítulo dice: Cartas de un filósofo a su hija. El término de filósofo no es porque tenga la sabiduría, es porque intento buscarla, y si se tiene, saber que esa no es, ¿no? Continuamente. Eso de buscar la sabiduría es como estar tras una enamorada que nunca tendremos. Escapa continuamente, y cuando uno cree que la tiene, justo ahí la perdió, ¿no? Si uno se cree sabio, no lo es. El término de filósofo más bien hace alusión a la invitación a la filosofía, que no es algo propio de los licenciados en filosofía o maestros o doctores, sino que es un derecho humano. Es algo que le pertenece a todos los individuos. No es de, yo no estudié eso, no voy a filosofar. No, es que eres ser humano y te corresponde, porque eso te distinguirá en la manera en que vives. Vamos en cómo fue. Fue a manera de cartas, precisamente, por eso el subtítulo. Y como yo no vivo con Sofía, le fui escribiendo cartas. Por cierto que esas cartas en conjunto, yo siempre tenía la meta de que fueran su regalo de 15 años. Ahora ya no tiene 15 años, pero el libro tarda un poco en que se edita y se publique. Pero en su momento junté todas las cartas y fueron su regalo de 15 años. Ella las agarró, la aventó y dijo, quiero un iPad. Yo todas las cartas las valoró y demás. El proceso, ¿cómo fue el proceso? Yo le iba enviando una carta, ella la leía, y cuando me decía, esto no lo entiendo, dije, ok, estoy escribiendo para la academia, tengo que hacerlos a un lado. Es como, sálganse de mi cabeza, ¿no? Voy a escribirle a mi hija, quiero escribirle a ella, quiero que ella lo entienda. Entonces lo cambié, lo volví a escribir, se lo volví a mandar, y ella me decía, ahora sí la entendí, pero esta palabra no. Bueno, vamos a buscar otra que sea más accesible. Y la verdad es que son temas complejos, y es muy complejo hacer sencillo lo complejo. Y cuando ella ya decía, ya la entendí, yo sentí que aún faltaba algo, y era, ya sentí algo, ya me movió algo, o sea, ya generó algo en mí esa carta. La medida en que esa carta fue aprobada es cuando ella decía, me hizo ya sentir algo. Y entonces cuando eso pasaba,
íbamos a la siguiente carta. Y así fue una tras otra, hasta que fueron 24 cartas, donde cada una de estas cartas habla de una virtud, no de un valor, sino de una virtud. ¿Por qué una virtud y no un valor? Porque el valor justamente es la teorización. El valor surge de una valoración, es un proceso intelectual. Por ejemplo, yo valoro la justicia, lo vuelvo un valor, pero es distinto a me esfuerzo por ser justo. Cuando me esfuerzo por ser justo, lo convierto en una virtud, y es la virtud de la justicia que vivo, no el valor de la justicia que pienso, pero igual no vivo, ¿no? Si todos los discursos políticos realmente fuera porque los políticos viven esos valores de los que hablan, tendríamos otro país. Pero ya habrá momento para hacer un libro de eso. Acá estamos hablando de virtudes, ejecutar eso que se está valorando. ¿Por qué ética y no moral? Porque la ética es un ejercicio filosófico, la moral es el seguimiento, más bien la moral es el conjunto de normas establecidas por los grupos que van a delimitar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros en la vida nos enfrentamos o nos topamos con muchos mensajes morales de nuestros grupos de referencia, de nuestra familia, de los jerarcas de la religión, de tal o cual, de los medios de comunicación, de personas cercanas incluso. Pero la ética implica reflexionar sobre esas normas y ver si realmente son para mí o si más bien tendría que modificarlas o adaptarlas de manera diferente. Por tanto, la ética es una manera de liberación. No hay liberación sin ética, pero entendiendo la ética desde esa manera. Aquí yo tuve una tentación y era como decirle a Sofía, mira, vive de este modo. Pero eso nunca sucede en el libro. Creo que vencí esa tentación, porque entonces habría sido moral para Sofía, no ética para Sofía. Habría sido conjunto de normas del papá que dice quererte mucho para que seas como él, que en realidad la habría distorsionado. Y eso hacemos cuando le decimos a otra persona lo que debe hacer cuando es mayor, cuando es un poco mayor, y se lo seguimos diciendo. Y hay padres y madres que lo siguen diciendo después de los 30 años de sus hijos. Y hay gente que lo sigue creyendo. Y podemos seguir viviendo así. En nombre del amor. Vean lo peligroso que puede ser. Lo confuso que puede llegar a ser. Porque también genera en nosotros esta especie como de mensaje de lo tengo que hacer porque amo a mi padre o a mi madre, pero quizá yo no quiero hacerlo. Entonces en nombre del amor hay un sacrificio y hay una tergiversación del plan personal. Acá más bien hubo que decir, tienes que elegir tú. Esa sí es la invitación, tienes que definirlo. Pero una vez que decidas, pon en revisión lo que decidiste. Porque ahí había un peligro, y es quedarme en el simplista, haz lo que quieras, o sigue tu instinto. Si hacemos eso, eso tampoco es ética. La ética implica que tengo claro lo que quiero y por qué lo quiero, y la estructura desde la que juzgo por qué lo quiero. A mí me llama mucho la atención que los adolescentes de hoy dicen que hacen lo que quieren, pero no saben por qué lo quieren. Dicen, por ejemplo, me gusta escuchar esta música, pero no han escuchado más opciones de música como para poder decir, esta me gusta de entre todas las que escuché. Escuchan lo que se les pone, sin averiguar. Dejemos a un lado la música, hablemos de las religiones. Yo elegí esta religión, muy bien, ¿de entre cuántas? No, pues esa había. Pues no la elegiste, la adoptaste, la seguiste ciegamente. Uno solo elige cuando conoce las opciones. Entonces, para realmente elegir, necesito conocer opciones. Chicos que están deprimidos, quizá han perdido la noción de sus opciones, quizá perdieron la conciencia de que pueden decidir, de que está en sus manos hacerlo. O adultos que mujeres adultas que se la pasaron siguiendo el mensaje de su padre, pero nunca su propia voz. Es decir, este no es un libro para Sofía.
en determinado momento entendí que el término Sofía es cualquier persona que lo lea. Y en buena medida, una de las metas es que el lector, quizá en el capítulo 2 o el 3, deje de pensar en Sofía y diga, este es un libro para mí. Y deje de pensar en Sevilla y diga, es una voz paterna, venida de quién sabe dónde. Porque hay muchos que no están y quisieron haber dicho algo. Es como un modo de dar cierta voz. Yo mismo escucho como una voz paternal ahí. No es un asunto como de magia o que de ultratumba vino alguien. Es que finalmente me parece que es algo muy humano, como buscar una base en la cual sostenernos, en estar en diálogo con alguien, aunque sea el mismo libro el que esté haciendo las preguntas. Y aún a mí me ha servido cuando lo he leído, porque hay como esa especie de voz, llámale paterna, llámale de diálogo, de compañía, que favorece que uno mismo confronte aquellas cosas en las que cree. Yo estoy convencido ahora que cuando no resolvemos los asuntos que tenemos aún pendientes con nuestro Padre, hablaremos ahora del Padre, ya la Madre quizá en otra ocasión, pero cuando no hemos resuelto la situación con el Padre, sigue habiendo jaloneos emocionales y de identidad, y que son muy importantes retomarlos, revivirlos, resignificarlos. Así que no podías decirle simplemente a mi hija, haz lo que quieras. Ni siquiera Agustín de Hipona lo dijo así. Dijo, ama y haz lo que quieras, ¿no? Acá sería algo así como, reflexiona y haz lo que el producto de tu reflexión genere, pero reflexiona. No hay ética sin ejercicio filosófico. Y me parece que tampoco hay plenitud sin ética. Eso puede sonar muy aristotélico, quizá lo es. También Aristóteles escribió un libro de ética a su hijo Nicómaco. Nicómaco y Amador son dos hijos, ahora es a una hija. Porque la relación de padre a hija, a mí me parece un poco que tiene más cuestiones agudas que de un padre a un hijo. Y un padre a una hija implica aún más cosas, es tratar de empatizar con cómo lo vive alguien que es otro, y que no hay tanta cercanía por la manera en que se ha vivido como hombre o como mujer. ¿Por qué no fue para Adriana y Sofía? Mi otra hija se llama Adriana, de hecho son gemelas, tiene también 17 años. Bueno, pues porque mi otra hija no lo podría leer. Ella tuvo en su momento una hemorragia cerebral y ella no puede leer. Entonces este es un libro para la hija que sí lee. A la otra hija, que es otra cosa que yo también trataré de trasladar a las letras, le haré un libro que se va a llamar El mundo de Adriana, ¿sí? O La dimensión de Adriana, que es algo así como una persona que tiene un cerebro que funciona de otra manera percibe la realidad, cómo percibe ella a su hermana, a su padre, a su madre, cómo percibe las cosas. Por eso es para Sofía, también para una hija que ha aprendido a vivir con eso, es decir, que ha sabido sobrellevar aquellas cosas que han sido adversas. Les voy a decir lo que no es un libro optimista, no es un libro optimista, es un libro que de pronto sí tiende a derrumbar, pero que invita a levantar, porque también la vida es así. Este conjunto de ideas de sé feliz, piénsalo, no hay problemas, todo color de rosa, nos hace más daño. Hay que también aprender, me parece, como a vivir esas partes oscuras e integrarlas, tal como sucede en un día, que anochece y amanece. No podemos estar siempre
con la luz del sol, por ejemplo, así como no está siempre la luminosidad en nuestra vida. Entonces no es un libro optimista, intenta ser un libro realista. No es un libro tampoco que dé recetas, justo eso es lo que no hace, porque las recetas no son ética, las recetas son moralización con fundamento y orden y secuencia. No hay una receta ahí, no hay receta para ser feliz, hay que descubrirla, no hay receta para la sabiduría, hay que ir a por ella, no hay receta para encontrar la congruencia, hay que enfrentar la incongruencia que uno tiene. No hay receta para la iluminación, más que darse cuenta que la iluminación ya está, desde ahora, al estar vivos, al estar aquí. No es un libro tampoco para los académicos, aunque se puede academizar, hacer academia de él seguramente, pero no es un libro centrado en eso, porque acaba hablando hasta, bueno, finalmente es un libro para adolescentes, así que habla hasta de personajes de Harry Potter, de Juego de Tronos, de este otro, El Señor de los Anillos, habla de Freddie Mercury, habla de Serena Williams, del basquetbolista este que te cae bien, ¿cómo es? Michael Jordan. Entonces como de Shrek, sí, también. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la representación que hacen los adolescentes. Había como que también entrar a ese mundo, que es un mundo no necesariamente como tan estructurado como queremos hacerle los adultos, es donde todo cabe. Realmente un adolescente es interdisciplinario. Después en las universidades queremos hacernos interdisciplinarios y juntamos todo y nos esforzamos. Es que ya éramos desde el principio, pero nos separamos. Solo a todo ese conjunto de ideas e información hay que darle cierto orden. La ética es donde entra ahí, justo, para tratar de ordenar ese caos. Pero el caos está. Es un libro entonces que promueve eso. Y también es una invitación para que incluso un papá lo lea a su hija y platiquen de eso, platiquen de ese libro. Y si yo no soy mujer, no importa, también puedes reflexionar y también tienes un padre. Este libro es para quienes tienen papá o lo tuvieron, o lo son, o lo van a hacer. Por último, cabe decir que cuando les voy a platicar una anécdota, ¿tenemos tiempo todavía? Creo que sí. Sí, aquí no es la fil, ¿verdad? Hay tiempo. No terminan los 50 minutos. Bueno, les voy a platicar algo más personal también y tratando de que esto sea justo como el libro, no tan académico. Hace unas 3 semanas fui a presentar el libro en Orizaba, en Veracruz. Y sucede que ahí hay como un museo de Gabilondo Soler, ¿sí? De Cricri. Entonces, en un rato antes de la presentación yo fui ahí a ese lugar y estaba viendo todos todo lo que hay ahí. Y hay una zona donde hay como representaciones con peluches de las canciones de Cricri. Y está ahí la del gato, el ratón vaquero y bueno, otras de Cricri. Y justo la patita, etc. Y hay una de los 3 cochinitos. Entonces yo me paré enfrente de la de los 3 cochinitos para verla. Y cuando la estaba escuchando, algo sentí que lloré. Y entonces me hice la pregunta, bueno, no fácil, me hice la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Porque tiene que visualizar que ya estaba el policía ahí a un lado viendo, los niños así como, mamá, ¿qué tiene? Bueno. Y sucede que yo me acordé, en ese momento, no fue un acordarse intelectual, fue un acordarse como dentro del sentimiento, que mi mamá, junto con mi papá, cantaban esa canción cuando yo estaba chiquito, sobre todo la parte de el más pequeño de los 3, que son 2 hermanas y yo soy el más pequeño de los 3, un cochinito lindo y cortés, que solo pensaba en trabajar para ayudarle a su pobre mamá. Entonces, cuando escuché la tonadita y estaba ahí y vi al puerquito ahí acostado, que todo eso es una anécdota hasta ahorita, caí en cuenta del efecto tan grande que tiene
una experiencia donde hay una conexión emocional con un padre o una madre. Al grado de que unos años después, 40 y tantos, 30 y tantos, así 40 y tantos, como 44 años después, la escucho y lloro sin darme cuenta de por qué. Es decir, eso está ahí. Si tú eres un papá y crees que una palabra de cariño a tu hijo es insignificante, te estás equivocando. Puede ser muy significativa después. Un golpe en la espalda cariñoso, un beso, un abrazo, una sonrisa, palabras de aliento. Olvidémonos de aquello de llegas con 10, 10, 10, 8 y te cuestiono el 8. Seamos menos absurdos. ¿Por qué no pregunto mejor en qué te hizo reír en tus clases? Más de por qué sacaste tan poquito. ¿Cuál fue tu experiencia? Hablemos, dialoguemos, acerquémonos, volvamos a ser sensibles, conectemos, revivamos la ternura. Porque eso el adulto lo va a revivir, lo va a retomar, le ayuda a vivir, se va a sostener de eso. Y sobre todo, y muy importante, y es algo que a mi hija yo trato de manifestarle en cada página de este libro, es decirle: creo en ti. Eso a mucha gente le ha hecho falta que se lo digan. Creo en ti. No tienes que hacer cosas, ni tienes que ser perfecto, ni tienes que hacer lo que yo digo, ni cumplir mis expectativas, ni vestirte de tal manera, o ser, o tal o cual. Es: creo en ti y en las decisiones que tomes. Y solemnemente dejo fuera la posibilidad de convertirte en una copia mía. ¿Por qué? Porque espero que encuentres tu felicidad. Y entonces yo tengo que construir la mía. Porque un buen mensaje de un padre a una hija es mostrar que él también es feliz. Y si no feliz, mínimamente congruente, que creo que aún es más. Así que no es sencillo. Pero creo que todos estamos a tiempo. Y si ya no hubo tiempo y mi padre se fue y no me reconcilié, o me hizo falta y no lo tuve, y parece que ya no es tiempo, aún es tiempo. Porque cuando parece que las personas no están, están de cierto modo, y también es posible la reconciliación y la liberación.